Bueno, veamos, la clase pasada terminamos con la confección de una tabla de verdad, ¿no? Que era el de de la doble implicación para probar que era lo mismo que implicar o sea, que P implica Q y que Q implica P era equivalente a una doble implicación, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este ejercicio de lo que es hacer tablas de verdad porque bueno, hay algunos ejercicios en el práctico que tienen que hacer. Veamos, tengo la proposición esta, ¿no? Eh, bueno, tiene una forma la proposición, el contenido de las proposiciones en particular mucho no nos interesa, pero podemos después agregarle algún contenido para ver cómo sería esto, ¿no? Es más, podríamos decir, bueno, después lo pensamos. Bueno, entonces, ¿cómo está acá? Primero, lo que se hace cuando se hace una operación, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, en esta tabla de verdad vamos a resolver primero esto, ¿no? El P o Q que está dentro del paréntesis. Y le vamos a poner un numerito abajo para poner el orden en el que lo vamos a hacer. Después vamos a resolver la negación esta, ¿sí? Eh, y después la conjunción entre lo que me dio la negación y lo que vale P, ¿sí? O sea que esto sería lo último. Bueno, a ver, analicemos. Tengo P o Q, ¿no? Yo ya puse acá los valores, los posibles valores de verdad que pueden tener P o Q. ¿Qué sabíamos qué tipo de operación es esta? Es una disyunción, ¿no? Y como no tiene la rayita abajo, es una disyunción incluyente. ¿Y cuál era la particularidad que tenía esta disyunción incluyente? Que eran falsas si las dos eran falsas. O sea, el Es resultado era falso si las dos eran falsas. perfecto, es falso solamente si las dos son falsas, ¿no? En el resto de los casos tenemos que es verdadero, ¿sí? Y ahora después tengo una negación que niega todo lo que pasa acá adentro. Entonces lo que va a hacer es los resultados, los valores que son verdaderos los va a poner como falsos, y los que son como falsos van a ir como verdaderos, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la conjunción entre lo que me dio esto y P, que como acá tengo la columna libre, lo puedo volver a escribir a P. A veces conviene también ponerse cuando son muchas operaciones, conviene ponerse también una columna abajo de las proposiciones para tenerlas más a mano, ¿no? O sea, estos valores que yo puse acá son los mismos que están acá, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer la conjunción entre estos dos. ¿Y cuál era la particularidad de la conjunción? Que eran verdaderas si las dos eran verdaderas. Claro. ¿Y dónde tenemos eso acá? En ningún lado. En ninguna. Entonces, ¿qué va a pasar? Iban a ser todas falsas. Van a ser todas falsas. Esto es una falsedad. Bueno, si yo le doy un contenido a esta proposición, por decirlo de alguna forma, esto va a decir algo que es un absurdo. Va a decir algo que no tiene sentido, porque no importa qué valor de verdad tenga cada una de las proposiciones. Esto es siempre falso. Y a este tipo, cuando una proposición, el valor de verdad final de la proposición, eh, independiente de los valores de verdad que tengan las proposiciones iniciales, es siempre falso, se dice que es una contradicción, ¿sí? A ver, no sé, si yo digo que, por ejemplo, P es hoy es lunes y Q es hoy es viernes, ¿no? Hoy es viernes y que Q tenemos álgebra. Y si yo le doy un significado a esto, podría decir, hoy es viernes y no es cierto que hoy es viernes o tengo álgebra, por ejemplo. Es una cosa media como que no tiene mucho sentido, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí está, todo falso.
Pero bueno, igualmente sabemos que esto tiene que ver con la estructura y no tanto con el contenido de lo que tienen las proposiciones. Bueno, sigamos. Veamos esta. Yo tengo este que está acá. ¿No? Yo tengo este que está acá. Opa, a ver quién abrió el micrófono y llega mi audio con delay. Bueno, a ver. Como cuando hacemos una cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que resolvemos primero? Bueno, el paréntesis que está más adentro de todos, ¿no? O sea, acá tengo un corchete, acá tengo paréntesis, o sea que lo primero que voy a resolver va a ser este paréntesis, que está acá, ¿no? Entonces a este le vamos a poner 1. Después resolvemos la operación dentro del corchete, ¿no? Entonces a este le vamos a poner 2. Y por último lo que queda fuera, ¿sí? Que va a ser la implicación entre Q y el antecedente va a ser todo lo que me dé el corchete este. Bueno, veamos, tengo una implicación, que fue lo que tanto nos hizo la semana pasada renegar, ¿no? ¿Qué pasaba con la implicación? ¿Cómo era la tabla de verdad de la implicación? ¿Cuál era su particularidad? Es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ajá, ¿y dónde está eso? A ver, En la segunda. en la segunda fila, ¿no? Sí, Entonces acá sí, tenemos un falso. Y el resto de los casos no hay otro de esos, entonces verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Ahora tenemos una conjunción, y la conjunción es entre lo que me dio la implicación esta y lo que vale P, que lo vamos a volver a copiar acá abajo. ¿Sí? Como para tenerlo a mano. Bien, la conjunción, ¿cuándo es verdadera? O sea, esa era la particularidad, ¿no? ¿Cuándo es verdadera? Cuando ambos son verdaderos, ¿no? O sea, y el único caso en el que aparece eso es en la primera fila, ¿no? En estos dos. Sí. Entonces acá tenemos verdadero y el resto de los casos siempre hay un falso, así que va a ser falso. Y ahora vamos a hacer la implicación entre lo que me dio el paréntesis entre lo que me dio el corchete, o sea que es esto, ¿no? Que bueno, le podemos poner otro color como para ir viéndolo, entre lo que quedó acá en azul y lo que es Q, que Q lo vamos a volver a copiar acá. ¿Sí? O sea, entre esta columna que quedó en azul y esta, la implicación. De vuelta, ¿cuál era la particularidad de la tabla de verdad de la implicación? Era falso cuando el antecedente era verdadero, ¿no? Y el consecuente era falso. Bueno, veamos el antecedente. El antecedente es este. ¿Dónde hay un antecedente verdadero? Hay uno solo. Bueno, ¿cómo es el consecuente? Verdadero. Entonces es verdadero. ¿Sí? Y el resto de los casos tengo antecedente falso, entonces la implicación es verdadera. ¿Sí? Mi único problema, o sea, yo me tengo que fijar ¿Puedes cuando... repetirlo, por favor, Sí, otra vez? no, que Gracias. la implicación es falsa únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces yo me voy a preocupar cuando vea un antecedente verdadero. Entonces donde yo encuentre los antecedentes verdaderos me fijo el consecuente. Si el consecuente también es verdadero, entonces es verdadero. ¿Sí? Ahora, en el caso que el antecedente es falso, es verdadera siempre la implicación. Entonces ya ni siquiera me fijo el consecuente. Pongo todo verdadero. ¿Sí? Es por la particularidad esa que tiene que ser antecedente verdadero, consecuente falso, es la única forma de que sea falso. Bueno, esto que Claro, está... tenemos, Sí, Ah, bien. Ah, claro, si el antecedente ya es falso, falso, sí, ni me preocupo por ver el consecuente. va a ser siempre verdadero. Claro. Bien. Bueno, esto es lo que se llama tautología. Es una proposición compuesta, esta tautología, cuando independientemente de los valores de verdad de las proposiciones iniciales, el valor de la proposición compuesta siempre es verdadera.
¿sí? Bueno, ¿vemos otro? Un último ejemplito, como para que vayamos ganando como a modo de ejemplo, ¿no? Bueno, este es más fácil, porque acá tengo dos paréntesis y una operación en el medio. Obviamente vamos a resolver primero los paréntesis, este y este, ¿sí? Y después, por último, la operación que está en el medio, que es la implicación esta. Entonces, este va a ser primero, podría haber sido primero el otro, es indistinto cuál de los dos hacía primero, ¿no? Pero bueno, vamos a poner así. Y por último, ¿La esto. flecha no indica el orden de que tenemos que resolver los paréntesis? No, no, Ah, la flecha me dice que es implicación. ah, No, porque es como si yo tuviese una suma acá, pongamos, o una multiplicación o lo que sea. Eh, y tengo dos paréntesis en los dos extremos. No importa cuál de los dos haga primero, porque al final después tengo que hacer la multiplicación entre los dos, ¿no? Bueno, veamos. Tengo una disyunción entre P y Q. ¿Qué pasaba con la disyunción? ¿Cuál era su particularidad? la conjunción era falsa si las dos son falsas. En la disyunción incluyente, ¿no? Eso, Las dos son falsas si es falso si las dos son falsas, ¿no? Entonces el resto de los casos es verdadero. ¿Y en la conjunción qué pasa? eran verdaderas si las dos son verdaderas. Claro, o sea, en la primera fila, después el resto de los casos es falso. Bueno, y ahora veamos la implicación. La implicación de vuelta. Ah, Es falso cuando el antecedente es verdadero, consecuente falso. Bueno, acá tenemos tres antecedentes verdaderos, ¿no? sí, El primero es verdadero, pero acá tengo antecedente verdadero, consecuente falso. Antecedente verdadero, consecuente falso. Estos dos son falsos. sí. El primero, tengo antecedente verdadero, consecuente verdadero, es verdadero. Y el último, antecedente falso, es verdadero. ¿Sí? Mm. Bueno, acá tengo valores de verdad variados. Cuando hay variados, se dice que es una contingencia. ¿Sí? O sea, estos serían los nombres. Cuando me da todo falso, ¿no? Independientemente de los valores de verdad de las proposiciones iniciales, es una contradicción. Cuando me da todo verdadero, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones iniciales, es una tautología. Y cuando me da valores variados, así sea un verdadero y 20 falsos, o un falso y 50 verdaderos, ya hay dos valores de verdad distintos, esto es una contingencia. ¿Sí? Bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, las tautologías son importantes en la lógica. Eh, toda proposición de la que yo diga, bueno, independientemente de los valores de verdad que tengan las proposiciones iniciales, siempre me da verdadero, es algo importante, porque es un poco la finalidad de la lógica, ¿no? Encontrar este tipo de proposiciones. Bueno, estos serían lo que llamaríamos leyes lógicas, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito lo que es. Son lo que se llaman leyes lógicas, y obviamente las leyes lógicas se van a utilizar para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá dice que las leyes lógicas, vamos a hacer una breve mención, porque no vamos a profundizar mucho en la lógica, o sea, es lo que vemos hoy y ya después seguimos con otros temas. Pero obviamente la lógica siempre va a estar. De acá a cuarto año, aunque sea en forma implícita en todos los contenidos, la lógica siempre va a estar. Bueno, las tautologías son leyes lógicas, ¿sí? Eso es así de simple. O sea, ahora, ¿qué pasa? Uno puede tener tautologías y no tener implicaciones, y no tener doble implicación, pero lo que pasa cuando la tautología tiene una doble implicación es que yo puedo reemplazar cosas, ¿no? O sea, en algún momento las tablas de verdad para demostrar cosas en la lógica sirven, ya después más, cuando uno avanza, va dejando las tablas de verdad y va avanzando con otras cuestiones. Bueno, por ejemplo, con las leyes lógicas. Si yo tengo, por ejemplo, son dos leyes muy conocidas, que son las leyes de De Morgan.
si yo tengo la negación de una conjunción, es equivalente a la disyunción de las negaciones. A ver, yo puedo decir, no es cierto que es jueves y llueve, ¿no? Por ejemplo. No es cierto que es jueves y llueve. Y después digo, no llueve o no es jueves. O no es jueves o no llueve. Sería una forma equivalente de decir las dos, de decir lo mismo. Fíjense, en lo que hace la ley de Morgan es como una especie de distributiva de la negación con las proposiciones, y cambia la conjunción por disyunción y cambia la disyunción por conjunción. Es eso. Después vamos a ver un poco en qué cuál es su finalidad. Cuando trabajemos con conjuntos también existen las leyes de De Morgan, pero aplicadas a conjuntos. Así que ahí vamos a verla un poco más en profundidad. ¿Sí? Como no pueden llamarlo distributiva, porque no es una distributiva, porque para que sea distributiva se tiene que mantener la operación, y acá la operación cambia, entonces se lo llama ley de De Morgan, que habrá sido el tipo que las creó, ¿no? De Morgan. O una mujer, no sé, nunca supe el nombre de pila, así que ¿por qué tenemos que suponer que fue un hombre, no? Después hay, por ejemplo, también acá tenemos la negación de una implicación, podemos reemplazarla por una conjunción, ¿sí? O una implicación la podemos reemplazar por una disyunción. Eso es lo que me indica, por ejemplo, que haya una doble implicación. Puedo cambiar esta expresión primera por esta, o al revés, o esta la puedo cambiar por esta según mi conveniencia. ¿Sí? Y después tenemos leyes lógicas con implicación simple, que yo puedo cambiar esta expresión por esta en el sentido de la flecha, pero no al revés. ¿Sí? O sea, acá sí la flecha me indica qué es lo que puedo reemplazar. Pero bueno, son algunos ejemplos nada más, como para que tengan idea un poco lo que es la ley lógica. Ahora vamos a hablar un poquito de la implicación y los teoremas. Y es el último tema que vemos de lógica. O sea, en matemática todos los teoremas... Hola, disculpa, ¿puedes darnos un ratito para copiar? Sí, sí, Un sí. segundito nada más. ¿Quieren copiar Sí, esto? por favor. Igual yo Sí. les puse en el Drive, les puse un apunte con todas las leyes lógicas y con todas las propiedades de conjunto relacionadas. Ah, bueno. Están todas ahí. Si quieren se lo dejo un minutito, no hay problema. Pero Profe, ¿puedo hacer una consulta? vamos a ver un poquito cómo es esto de los teoremas, ¿no? Porque la matemática está llena de teoremas, ¿no? Habíamos dicho que los teoremas eran proposiciones que se deducían en base a los axiomas o a otros teoremas, ¿sí? Que bueno, o sea, que se demostraban porque tenían que funcionar dentro de la matemática, ¿sí? Sí. Entonces, todos los teoremas van a tener esta forma, van a estar relacionados mediante una implicación, ¿sí? Al antecedente lo vamos a llamar hipótesis y al consecuente lo vamos a llamar tesis. La hipótesis serían, de alguna forma, las condiciones que se tienen que cumplir para que se cumpla la tesis, ¿no? Eso es, como, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos un teorema. No sé, a ver, por ejemplo, por decir un ejemplo, el teorema de Gauss, ¿no? Dice el teorema de Gauss, no sé si se acuerdan todos, el teorema de Gauss, no sé, estuvieron viendo un poco de polinomios al comienzo en el curso de ingreso. Menciona, por ejemplo, si un polinomio tiene un grado mayor o igual que 1, ¿no? Da un polinomio, y tiene todos sus coeficientes enteros, y este polinomio admite raíces racionales, entonces, bueno, todo lo que menciona anterior el teorema de Gauss sería todo lo que es la hipótesis, es lo que yo tengo que verificar si se cumple, ¿no? Y me dice que bueno, que entonces si admite esas raíces racionales, entonces van a estar dentro de un grupo reducido de raíces, ¿sí?
Bueno, lo que me asegura, porque como alguien ya lo demostró, ya hizo ese trabajo de demostrarlo para verificar que si se cumple esa hipótesis, el teorema se va a cumplir. Todo eso son los requisitos previos, todo eso es la tesis, ¿sí? O sea que cuando yo encuentre un teorema, tengo que verificar que se cumplen los requisitos previos. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, ¿quién está? El audio pueden apagar, por favor, que lo vuelven a abrir cuando necesitan preguntar algo, pero si va a hacer ruido, les pido que por favor apaguen. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice, si un triángulo es rectángulo, entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Bueno, entonces yo para poder utilizar el teorema de Pitágoras, primero me tengo que fijar que se verifique la hipótesis. ¿No? O sea, que el triángulo sea rectángulo. Entonces yo ya sé que si el triángulo es rectángulo, la tesis se va a cumplir, ¿no? O sea, si esto es verdadero, entonces esto se va a cumplir, ¿sí? También va a ser verdadera la tesis. ¿Por qué? Porque alguien ya lo demostró. Ya está demostrado dentro de lo que es la matemática que eso va a ser así, ¿no? Después tenemos la otra instancia, ¿no? O sea, la instancia es cuando lo vamos a aplicar y después está la instancia cuando se va a demostrar. Bueno, cuando se va a demostrar la hipótesis, uno supone que bajo esas circunstancias se cumple tal cosa, entonces supone que la hipótesis es verdadera, entonces tiene que llegar a deducir en forma lógica y con propiedades matemáticas que la tesis también es verdadera, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto, el concepto de hipótesis-tesis? Primero, cuando vamos a aplicar el teorema, la hipótesis es las condiciones previas que se tienen que dar. Si yo verifico que se cumplen todas estas condiciones previas, entonces el otro también se cumple, la tesis se cumple, ¿sí? Eso sería. ¿Eso siempre? Y en los teoremas que están demostrados, sí. Yo tengo ya la certeza de que se van a cumplir, de que es así. Okay. O sea, si me menciona, esta es una propiedad, o sea, a veces la demuestran en clases, a veces no se demuestran, a veces hay demostraciones que ocupan varias páginas de un libro, obviamente esa por ahí no se demuestra en clase, pero hay demostraciones que son sencillas de entender y a medida que ustedes van avanzando en el profesorado van mostrando por ahí demostraciones un poco más complicadas, pero sí, en general, si se demuestran o no se demuestran, si alguien menciona una propiedad es porque ya hubo un grupo de matemáticos que ya lo demostró. Es porque ya están aceptadas por la sociedad de matemáticos, ¿sí? Y bueno, y después en el caso que uno le pide algún ejercicio en donde tenga que demostrar algo, yo voy a tener que suponer que lo que me dice la hipótesis es cierto y tengo que llegar lógicamente a que sea cierta también la tesis, ¿sí? Pero en definitiva, cuando uno aplica el teorema es esto. Uno tiene que verificar que se cumplen las condiciones que me dice, entonces yo ya sé que esto es así, ¿sí? Bueno, otras formas en las que se puede enunciar una implicación o un teorema, ¿no? Porque dijimos que los teoremas están relacionados mediante una implicación. Bueno, yo puedo decir, bueno, el más clásico, si H, o sea, si ocurre H, entonces ocurre T, ¿no? Pero yo también puedo decir, ocurre T si ocurre H. Por ejemplo, esa sería una forma, o sea, es primero la hipótesis, en este caso, primero la tesis se dice y después se menciona la hipótesis. O puedo decir, se cumple la hipótesis solo si se cumple la tesis. Y después otra forma en la que aparece, que aparece mucho en los libros de texto, esta forma de mencionar un teorema, y que por ahí uno le puede costar entenderlo si no le dicen cómo es cuando habla de condición necesaria y condición suficiente. A ver, supongamos, si yo tengo esta implicación, si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles, ¿no? Eso lo vimos la clase pasada, ¿no? Nosotros, a ver, supongamos, si se cumple este tipo de diagrama, ¿no? Si nosotros decimos que el conjunto B son los triángulos equiláteros, el conjunto A serían los isósceles, y el conjunto más grande, el conjunto N, sería el conjunto de todos los triángulos, ¿no? Bueno, o sea,
los equiláteros estarían dentro de los isósceles. Entonces yo puedo decir, si es equilátero, entonces es isósceles, ¿no? Ahora no puedo decir al revés, si es isósceles, entonces es equilátero, porque hay casos de isósceles que no son equiláteros. Pero sí puedo decir, si es isósceles, entonces es equilátero, ¿sí? Bueno, otra forma también de decirlo, con la condición necesaria y suficiente, yo puedo decir que un triángulo sea isósceles es condición necesaria para que sea equilátero. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, tiene que ser necesariamente isósceles para poder decir que es equilátero, ¿no? Porque si no es isósceles, no es equilátero. Ahora, yo voy a decir que es suficiente con decir que es equilátero para poder decir que es isósceles, porque claro, porque todos los equiláteros son isósceles. ¿Sí? Bueno, o sea, después véanlo, pero cuando aparece en un texto que algo es condición necesaria de otra cosa, lo primero que se menciona es la tesis y a lo último se menciona la hipótesis. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que verificar, lo que es condición necesaria para que se cumpla lo anterior. Ahora, cuando dice que algo es condición suficiente, bueno, primero me menciona la hipótesis y después la tesis. ¿Sí? Bueno, y acá volví a escribir la tablita de verdad de la implicación, ¿no? Como para que veamos un poquito la necesidad de por qué, bueno, en un teorema, o sea, en una implicación solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ¿no? A ver, si yo quiero demostrar un teorema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de decir si es equilátero, entonces es isósceles, a mí lo único que me va a preocupar es que si es equilátero no sea isósceles, ¿no? Es lo único que le va a preocupar a la matemática, ¿sí? En el resto de los casos no le va a preocupar, porque por ejemplo, yo puedo decir que no es equilátero, pero hay triángulos que son isósceles y que no son equiláteros, ¿sí? Ahora, esto puede generar dudas, pero yo me pregunto lo siguiente. Si es falso que es equilátero, pero es verdadero que es isósceles, ¿eso me invalida este teorema? ¿Me hace que sea falso este teorema? O sea, yo lo que estoy seguro es que si es equilátero es isósceles. Ahora puede haber triángulos que sean isósceles que no sean equiláteros. Entonces, como esto no es falso, entonces es verdadero. Y esto es una condición necesaria para las lógicas bivalentes. Cuando algo no es falso, tiene que ser verdadero. Y bueno, y si no es equilátero y no es isósceles, me estaría reafirmando esto, que si es equilátero es isósceles. ¿Sí? Por eso, esa es la cuestión, un poco por conveniencia, de que la tabla de verdad de la implicación tenga que ser de esta forma y no de otra. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? No se me queden callados otra vez, por favor, que me quedo como preocupado. No, seguí. Bueno, bueno, a ver, si yo tengo una implicación, ¿no? P implica Q, y tengo la implicación Q implica a P, ¿no? Bueno, a la primera yo la puedo llamar directa, o sea, la implicación directa, y si la primera P implica Q es la directa, su recíproca va a ser Q implica P, al revés, ¿no? O sea, cambiar el antecedente por el consecuente. ¿Sí? Veamos un ejemplo, a ver, si yo digo que si X es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3, ¿no? ¿Qué me dicen de esa implicación? ¿Es verdad eso? Es verdadero, o sea, sí, o sea, todos los múltiplos de 9 son también múltiplos de 3, ¿no? Porque en realidad... Porque 9 es múltiplo de 3. ¿Eh? Porque 9 es múltiplo de 3. Claro, Así porque que... 9 es múltiplo de 3, ¿sí? O sea, es más, 9 es 3 por 3. Ahora, si yo digo, si es múltiplo de 3, entonces es múltiplo de 9. ¿Eso es verdadero? ¿Se cumple para todos los casos? No. No, porque, por ejemplo, a ver, Sería la Para inversa el del anterior. no se cumple. un Que sería la contraejemplo. inversa del anterior.
A ver, ¿quién me dice un contraejemplo para ver que no se cumple? Para el 6 ya no se cumple. Claro, el 6 es múltiplo de 3 y no es múltiplo de 9, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso, este sería mi implicación directa, si queremos verlo así, y este sería mi recíproco, ¿no? Fíjense en que la implicación directa es verdadera, pero el recíproco no necesariamente tiene por qué serlo, ¿sí? Bueno, la estructura que se cumple en una implicación cuando es verdadera, se cumple esto, ¿no? Si yo digo que A implica B, ¿o no? Si ocurre A, entonces ocurre B. La forma, o sea, que ocurre siempre es esto, que B está incluido adentro de A. Después cuando veamos conjunto vamos a entender un poquito mejor. Pero si yo digo que el conjunto A serían los múltiplos de 3, ¿no? Y el conjunto B son los múltiplos de 9. Bueno, para que si ocurre B, entonces ocurre A, B tiene que estar incluido, o sea, adentro de A. Esa es la condición que se tiene que dar para que se cumpla, ¿no? Ahora, no puedo decir si ocurre A, entonces ocurre B, porque fíjense que hay casos en los que ocurre A, pero no ocurre B, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Eso sería como los números, ¿no? Naturales están contenidos, bueno, que Claro, sí, sería algo así, sí. Como cuando hablamos el ejemplo de la otra vez, ¿no? Si es entero, entonces racional, ¿no? Si es natural, entonces es entero. Yo puedo decir si es natural es entero, pero no puedo decir si es entero, entonces es natural, ¿no? Porque los negativos no lo son. Es más, hasta el 0 podríamos decir que tampoco es un número natural, depende cómo lo definamos, ¿sí? Y ahora veamos otro caso, ¿no? Bueno, acá habla del contrarrecíproco, ¿no? Si habíamos visto la implicación, si llamamos implicación directa a P implica Q, decimos que su recíproca es que Q implica a P, ¿no? Cambiar antecedente por consecuente y consecuente por antecedente. Ahora, si yo digo el contrarrecíproco, es cambiar antecedente por consecuente y consecuente por antecedente y encima negarlos, ¿no? A ver, si el directo era que si es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3, ¿no? Su contrarrecíproco va a ser, si no es múltiplo de 3, entonces no es múltiplo de 9. ¿Y ustedes qué me pueden decir con respecto a eso? ¿Cómo es? ¿Verdadero sería? Es verdadero, porque si es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3, también puedo decir su equivalente sería que si no es múltiplo de 3, entonces no es múltiplo de 9. ¿Sí? Bueno, estamos hablando de los teoremas, para no irnos de tema, a veces un teorema no se puede demostrar muchas veces en forma directa, entonces se usa el contrarrecíproco para también probar su veracidad, ¿sí? Y vamos a hacer un ejemplito más de tablita de verdad, y vamos a, o sea, esto si es así va a ser otra ley lógica, ¿no? Vamos a probar que esta proposición es equivalente a esta, ¿no? Y ahora fíjense en que yo le agrego el sí solo sí. Para que estas dos implicaciones sean equivalentes, el sí solo sí me tiene que dar acá todo verdadero, ¿sí? Porque el sí solo sí es verdadero cuando los dos son verdaderos o cuando los dos son falsos. O sea que si me dan las dos tablas de verdad igual en los dos casos, esto va a ser todo verdadero, ¿sí? Y bueno, vamos a probar que P implica Q es equivalente a su contrarrecíproco, ¿sí? Bueno, no sé, primero podemos verificar después vamos a ver las negaciones, ¿no? Hacemos las negaciones, perdón, este es 3. Después hacemos la implicación esta y por último hacemos el sí solo sí, ¿sí? Bueno, de vuelta, la implicación. ¿Qué pasaba con la implicación? Era falso cuando... Es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Sí, es acá en la segunda fila, ¿no? O sea, este es falso. El resto de los casos es verdadero. ¿Sí? Bueno, ahora venimos acá al paréntesis este. Dijimos que primero hacemos las negaciones. Negamos Q, si Q era verdadero o falso, ¿no? Como hasta acá, verdadero o falso, su negación sería falso verdadero,
falso, verdadero, ¿no? Y si P es verdadero, verdadero, falso, falso, su negación va a ser falso, falso, verdadero, verdadero. Entonces la implicación, dijimos que era falso cuando el antecedente era verdadero, consecuente falso. Nuevamente lo tenemos en la segunda fila, ¿no? O sea que acá tenemos un falso, y después acá... Y todos los otros son verdaderos. Y todos los otros son verdaderos, efectivamente. Y ahora hacemos el sí, solo sí, entre este y este, ¿no? Y el sí, solo sí es verdadero cuando los valores de verdad son iguales, ¿no? Si, o es verdadero, verdadero, o falso, falso. Y acá tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. O sea que esto es todo verdadero. Como el sí, solo sí me dio todo verdadero, entonces estas dos expresiones son equivalentes. Entonces yo puedo usar una o la otra. Es decir, si es múltiplo de 9, entonces es múltiplo de 3, y es equivalente a decir que si no es múltiplo de 3, entonces no es múltiplo de 9. ¿Sí? Sí. Bueno, veamos otro ejemplo. No queda mucho más, ya estamos terminando. Veamos otro ejemplo. Yo les digo la siguiente expresión también con una implicación, ¿no? Si X es un triángulo equilátero, entonces sus ángulos son iguales. ¿Eso cómo es? Yo había puesto acá, esto es verdadero. Verdadero. Le ponemos el verdadero, esto era verdadero, esto era falso, ¿no? Si un triángulo, claro, eso es verdadero, ¿no? ¿Sí? Sí. Acá tendríamos la forma directa, que es P implica Q, ¿no? Ahora, si yo digo que si un triángulo, si X es un triángulo con sus ángulos iguales, entonces es equilátero. Esta sería el recíproco. Q implica P. ¿Cómo es esta? También verdadero. También es verdadero. Entonces, acá hay que ver, ¿no? Porque hay casos en los que el recíproco es falso y hay casos en los que el recíproco es verdadero. En ese caso, lo que se cumple es esto, que A es igual a B. Si yo digo que el conjunto A es el de los triángulos equiláteros y el conjunto B es el de los triángulos que tienen sus ángulos iguales, entonces los conjuntos estos van a ser iguales, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que entraba? Ya acá entra una doble implicación. ¿Se acuerdan cuando se cumplía la implicación para un lado y la implicación para el otro? Bueno, en el caso en que la implicación directa y la recíproca son verdaderas las dos, estamos hablando de una doble implicación. ¿Sí? Es un teorema en el que no hay una implicación simple, sino que tengo que enunciarlo como un sí, solo sí. En vez de decir sí, entonces, tengo que enunciarlo de esta forma. Sí, solo sí. Igual a veces también se los menciona por separado, ¿no? Yo puedo decir en el teorema de Pitágoras, si tengo un triángulo rectángulo, entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Pero también está, o sea, nunca decimos sí, solo sí en el triángulo, en el teorema de Pitágoras, pero también existe el teorema recíproco o sea, la relación del teorema de Pitágoras sería un sí, solo sí. Lo que pasa es que yo no puedo llamar rectángulo si no lo demostré. Por ejemplo, el recíproco sería si en un triángulo un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, entonces el triángulo es rectángulo. Que era la aplicación que utilizaban mucho antes de Pitágoras, ¿no? O sea, los egipcios utilizaban para albañilería el teorema de Pitágoras, o sea, medían en una pared para saber si estaba recta, ponían una soga, medían 5, medían 4, medía 3, y si la diagonal medía 5, es porque la pared estaba recta, por ejemplo. ¿No? Porque 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado 16 es 25, que es lo mismo que 5 al cuadrado, que 25. ¿Sí? Hoy en día muchos albañiles también lo utilizan. Yo he hablado con albañiles y siempre me surge la pregunta de preguntarle, porque siempre te dicen, el albañil usa esto para ver si una pared está recta, que en realidad digo, si está la plomada, digo, ¿para qué vos sabés el tema de Pitágoras, no? Pero bueno, algunos que te dicen que sí, que a veces lo usan y a veces no.
en realidad más que esté recta con el piso, tiene que ser una cosa, a ver, esperen que vamos a usar la hojita. Bueno, en este caso se cumple el sí solo sí, ¿no? O sea, es tanto válido la implicación directa como el recíproco. Y hablamos de sí solo sí, pero también hablamos de condición necesaria y suficiente. ¿Se acuerdan que nosotros cuando había una implicación simple decíamos que el antecedente es condición suficiente del consecuente o que el consecuente es condición necesaria del antecedente? Bueno, acá P y Q en una doble implicación juegan el rol de antecedente y consecuente al mismo tiempo, ¿no? O sea, la doble implicación sería esto, por ejemplo, ¿no? O sea, P, sí, solo sí, Q, ¿no? Bueno, cuando P es antecedente, Q es el consecuente, y cuando Q es el antecedente, el consecuente sería P, porque cumple el rol de implicación para un lado, implicación para el otro. Entonces se dice que es condición necesaria y suficiente de Q, ¿sí? Es como, ahí está diciendo que cumple con las dos implicaciones. Y después esto lo saqué del libro de Rojo, hace una tablita, que igual está en varios libros esto también, ¿no? De cómo relaciona lo que es la implicación directa con su recíproco, ¿no? Por ejemplo, si P implica Q, su recíproco sería Q implica P, y el que está en diagonal, el contrarrecíproco sería no Q implica no P. Y después habla del contrario, que es solamente negar las proposiciones. El contrario de P implica Q sería no P implica no Q. Que yo no le encuentro otra aplicación más de que actúe de contrarrecíproco del recíproco, nada más. No. O sea, si el directo es verdadero y el recíproco es falso, no tiene mucho sentido el contrario. Ahora, si es verdadero el directo y es verdadero el recíproco, el contrario sería el contrarrecíproco del recíproco, ¿sí? Que dijimos que en algunos momentos servía por ahí demostrar algo en forma de contrarrecíproco, porque es equivalente. Y bueno, y después esto depende cuál yo elija de estos cuatro. Por ejemplo, si este es mi directo, este va a ser mi recíproco, este va a ser mi contrario, y este va a ser mi contrarrecíproco.